Hola mis queridas amigas, amigos del canal Wanyu y más cositas, bienvenidos todos, todas. Hoy vamos a navegar por YouTube en respuesta a algunas preguntas que me hacen. Una muy general y muy común es, ¿dónde encuentro el vídeo 1 de...? Bien, vamos a aprender hoy a cómo encontrarlo. Digamos que estamos navegando desde nuestro teléfono móvil, celular. Estamos en YouTube, nos vamos a YouTube. Venga, respóndeme. Ahí está. Bueno, aquí, fíjate, de casualidad me ha salido porque de pronto ha sido el último que he estado viendo, pero supongamos que por aquí no me aparece nada de lo que estoy buscando, que es Wanyu y más cositas. Bueno, pues me voy a la lupa y escribo Wanyu y más cositas. Yo no lo he escrito porque ya lo tengo ahí registrado de búsquedas anteriores. Me lleva aquí. Aquí tenemos el logo de Wanyu y más cositas. Entonces yo pincharía en Wanyu y más cositas y me lleva directamente a la página. Aquí en esta página tenemos inicio, vídeos, shorts, listas, comunidad, canales, de todo esto que es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando vídeos. Pincho en vídeos y se me despliega todos los vídeos, los 222 vídeos que tenemos subidos hasta ahora. Entonces, una vez yo veo todo el catálogo de vídeos que tiene Wanyu y más cositas, pues yo ahí ya decido. Me gusta este, me gusta aquel, o el que yo estoy buscando específicamente es el uno de los girasoles, por ejemplo. Pues mira, aquí tengo el 4, el 3, el 2, el 1, ya tengo el 1. Pincharía en el 1 y ya se me abriría. ¿O qué quiero ver? Los bolsitos infantiles. Tantas cosas hemos hecho ya, tantos proyectos que tenemos ya publicados. Tema de Navidad, pues mira, aquí también hay. Las figuritas del portal de Belén. No, pero es que yo estoy buscando, ¿qué te digo yo? Mira, este es cuando aprendimos a hacer el cordón con el telar kumihimo. No, yo es que estoy buscando el 1 de la mochila verde y beige. Vale, pues yo voy buscando. De momento lo que tengo es el bolso con el sombrero wilteado. ¿Qué más tengo? Con la bandera colombiana, que también puede ser venezolana porque vienen a ser casi iguales. Y Ecuador creo que también, ¿verdad? Bueno, voy buscando. ¡Ay, que se me fue! Vale, pues nada, metí el dedo tonto. Aquí me voy otra vez a videos y voy buscando hasta que encuentro el que yo quiero ver, que es el 1 de la mochila verde y beige. Ya estoy aquí en la mochila verde y beige. Estoy en el 5, en el 4, en el 3, en el 2, en el 1. Ya llegué al 1. Pues ahí lo tenemos. ¿Vale? Pues ahí está. Entonces, una vez ya lo tengo, ya lo encontré, que luego el 2 no lo encuentro, pues vuelvo a hacer la misma operación. Una cosita sí me atrevo a pedir, porque yo sé que están todos muy agradecidas y agradecidos por esos tutoriales, porque así me lo mostras en los comentarios. Cuando llegue la hora de la publicidad, si son tan amables de aguantarse un poquito la publicidad. Yo sé que cuando uno está viendo un tutorial y aparece la publicidad te fastidia un pelín y lo que haces es darle enseguida a saltar anuncio, a saltar publicidad. Pero
si pudieran, tuvieran un poquito de paciencia y se aguantan un poquito la publicidad, sería de gran ayuda para mí en este caso, y para todos los youtubers en general, pero como soy yo quien está hablando ahora y dirigiéndome a todos mis seguidores y seguidoras, pues hablo por mí. Es que es una forma en el que el canal pues nos va a retribuir en pequeñas cantidades, pero bueno, dice que de grano en grano llena el buche el marrano. Así que de poquito a poquito vamos juntando unos céntimos a céntimos, vamos juntando un dinerito y es la forma. Con la publicidad es que recibimos una pequeña retribución y eso es lo que permite poder continuar con el canal, al menos en mi caso. Entonces yo agradezco muchísimo, ya que el canal es todo gratis, estamos aprendiendo de forma gratuita y tal, pues una forma de manifestar agradecimiento podría ser, aparte de los comentarios que también los aprecio un montón, porque de verdad puedo ver el cariño, con el cariño que me contestan, que me comentan, pero también además de eso, pues si pudieran, por favor, la publicidad, verla o dejarla ahí, que corra un poquito, para que de algún modo podamos recibir una pequeña retribución por ello y así poder sustentar el canal de alguna forma para poder continuar. Pues nada, dicho esto, ya está. Ya hemos visto cómo encontrar el canal. Ya hemos visto cómo llegar hasta los videos que nos interesa encontrar. Y yo espero que sea de ayuda. Ya, si luego lo que queremos es ver lo que hay en comunidad, pues le damos a comunidad. Y aquí tenemos lo que hemos publicado en comunidad, que son básicamente gráficos. Este hecho a mano, otros ya hechos por ordenador, con algún programa que me he encontrado por ahí. Y bueno, pues ya así van viendo todas las sesiones que tenemos y van buscando la que más les interese. Por ejemplo, aquí no tengo mucho tiempo para ver, pero bueno, quiero ver, a ver qué hace esta mujer, quiero ver qué tiene, qué no tiene. Pues aquí tenemos, vamos a darle un poquito de volumen. Aquí está, y así vamos viendo los shorts o los videos, vamos buscando todo lo que nos interesa y queremos ver o curiosear, pues nos ponemos a navegar y vemos, pues mira lo que hay en este canal o lo que hay en el... Eso se aplica a todos los canales, Lo pueden ver en este, lo pueden ver en cualquier otro canal que les interese hacer búsqueda. Yo sigo muchos canales y así es como lo hago también. Es una forma rápida de ver todo lo que los youtubers han publicado. Pues nada más, con esto les dejo. Un saludo, cuídense mucho. Hasta luego.